Bendecido día, familia, bendecido día, bendecido domingo del Señor. Es una bendición poder llegar por el momento a sus hogares a través de este medio. Es una bendición poderles ver, poderles saludar y poderles compartir una palabra del Señor en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos que Dios ha marcado como el inicio de los últimos tiempos. Creemos firmemente que somos la primera de las últimas generaciones que verá la gloria del Señor en todo su poder, en todo su esplendor, porque el apóstol Pablo dice que cuando los días son más oscuros, que cuando los días son más difíciles, también la gloria y el poder del Espíritu Santo se manifestará como nunca antes se ha manifestado. Y creo firmemente que esa es la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Quiero ahí, en donde estés, que inclines tu rostro un momento y que nos acompañes esta tarde, mañana, tarde ya, mediodía, a presentarnos delante del eterno Dios y decirle: Padre eterno de la gloria, en ti hemos confiado firmemente y en ti y solo en ti, Señor, podemos esperar salvación. Porque tú eres grande, porque tú eres poderoso y porque tú eres el único Dios que tiene el tiempo y el control de todo lo que sucede en el mundo. Gracias te damos, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que esta palabra sea edificante para todas aquellas personas que las estén escuchando, que llegue a su corazón y sea guardado para que pueda ponerse por obra, Señor, porque claramente dices que no solo seamos oidores, sino también cumplidores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos cerrar el serial, queremos cerrar la serie de lo que hemos venido hablando, de los pensamientos, de cómo Dios nos transforma en el trato de nuestra vida a través de lo que nos sucede alrededor. Y mucho tiene que ver en lo que tú y yo hacemos, mucho tiene que ver en lo que tú y yo reaccionamos, cómo pensamos, cómo son nuestros pensamientos ante los sucesos que Dios nos está pasando. Déjame decirte, amada iglesia, que si tú estás pasando por un momento muy difícil, que si tú acabas de pasar por un momento muy difícil, que si algo que pensaste que ya estaba resuelto, de repente se te cayó de las manos, de repente se escapó como agua entre las manos, déjame decirte que detrás de todo eso está Dios. Detrás de cada cosa está Dios. Y es muy difícil entender y pensar positivamente cuando suceden ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nuestra mente siempre está presa de pensamientos negativos, de pensamientos malos. Pero déjame decirte algo poderoso esta mañana. Aprendamos a tener un pensamiento agradecido. Te repito, aprendamos a tener un pensamiento agradecido. Filipenses capítulo 1, en el verso 3, Pablo le escribe, ponme atención en esto, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y le dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Le doy gracias a mi Dios. Cuando recuerdas los sucesos traumáticos que sucedieron en tu vida, cuando recuerdas los sucesos que te dañaron, que te lastimaron, cuando recuerdas esa pérdida de un proyecto, de un trabajo, de un familiar,
¿Qué tipo de pensamiento tienes? ¿Cuáles son tus pensamientos cuando recuerdas eso? Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice, cada vez que yo me acuerdo de ustedes, cada vez que a mi memoria viene esta iglesia, le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi Dios. Ahora, tú querrás decirme esta mañana, bueno, pastor, es que pues era la iglesia que más amaba. De hecho, el corazón del apóstol Pablo giraba en torno a la iglesia de Filipos. Fue la iglesia que él más amó, fue la iglesia consentida del apóstol Pablo de todas aquellas que formó. Era normal este tipo de expresión hacia ellos, que cada vez que pensaba en ellos le daba gracias a Dios. Pero déjame decirte algo, que detrás de los hermanos de Filipos, de la iglesia de Filipenses, que detrás de ello hubo un suceso traumático que marcó la vida del apóstol Pablo. Y cada que recordaba ese suceso, lo asociaba con la iglesia de Filipenses. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipenses se formó a causa de ese suceso traumático por el cual el apóstol Pablo tuvo que pasar. La historia ya te la sabes. Fue encarcelado junto con Silas en el segundo viaje misionero que hizo a Filipenses. Fue golpeado, le fracturaron costillas. Hay comentaristas que aseguran que le desfiguraron el rostro, le rompieron el tabique nasal, le sacaron con los golpes, le expulsaron unos dientes de su dentadura y fue tremendamente doloroso. Tremendamente doloroso. Cuando Pablo pudo salir de la cárcel, porque se puso a cantar alabanzas y darle gloria a Dios en ese suceso tan traumático que él estaba pasando, que él estaba sucediendo, entonces pudo ver la mano de Dios para liberarlo y sacarlo de ese suceso traumático por el cual él estaba trabajando. La alabanza, la adoración, te saca de ese hecho doloroso y te lleva al lugar donde el Señor te quiere poner. Porque todo es una transformación, todo es un proceso. Y te repito, cada que el apóstol Pablo recordaba a la iglesia de Filipos, recordaba el suceso traumático. Es más, yo me imagino que Pablo le dolía una costilla y decía, ay, este es por la iglesia de Filipos, gracias Señor por mis hermanos. Ojo, cada suceso traumático que el apóstol Pablo pasó, le recordaba a una misión que el Señor lo había mandado, a un trabajo que el Señor le había mandado hacer. Tú sabes ya que el evangelista Lucas nos narra en Hechos 16, en el capítulo 16, que con Lidia, la vendedora de perfumes, esta chica esclava que fue liberada por un espíritu de adivinación, y el carcelero de Filipos, aquel que dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, le dice Pablo, y serás salvo tú y tu casa. Con esas familias, Pablo fundó esa iglesia en Filipos, pero detrás de esa fundación de la iglesia hubo un suceso traumático que marcó su vida. Era difícil desasociar la iglesia con el suceso traumático. Era difícil. Pero dice Pablo, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Por eso te preguntaba, es una pregunta analítica, reflexiva que quiero que hagas y vayamos transformando nuestros pensamientos, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios no se equivoca en lo que nos sucede, Dios no se equivoca en lo que pasa. La actitud en medio de lo que estamos pasando, nuestros pensamientos en medio de lo que estamos pasando, va a marcar definitivamente el destino de nuestra vida. Pablo le decía, cada vez que como y me doy cuenta que no tengo dientes, cada vez que me duele una costilla, cada vez que me duele el brazo lesionado, cada vez que veo mi rostro y veo las cicatrices y me acuerdo
de Filipos, de la ciudad de Filipos, le doy gracias a mi Dios. Esa es la actitud en cada momento que pasamos. Gracias, Señor, porque yo sé que hay algo que quieres enseñarme en este momento que me estás haciendo pasar. Es algo que quieres tú, Señor, que yo aprenda a conocerte. Y mira que Pablo tenía un aguijón en la carne. El 99.9 de los comentaristas, el 99.9, escúcheme bien, de los teólogos apuntan a que era una enfermedad, no sé si era, pero dicen que era muy parecida al cáncer, con unos dolores tremendos, ya en etapa terminal, te imaginas. Y 3 veces le pidió al Señor que se la quitara, y el Señor solamente le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, el Señor le quiso decir, mira a la cruz del Calvario. Y cada que pasemos por un suceso que marca nuestra vida, miremos a la cruz del Calvario y aprendamos que ahí el Señor venció y derrotó todo aquello que nos afecta, todo aquello que nos lastima, y vamos a poder entender que lo que nos espera es una victoria poderosa en Cristo Jesús. Más adelante en el capítulo 4, fíjate bien la manera de pensar del apóstol Pablo, en el verso 8 les escribe, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense, que sus pensamientos sean concentrados, le dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas dignas de alabanza. Piensen en cosas dignas de alabanzas. Concentren sus pensamientos, que siempre sus pensamientos piensen en cosas dignas que sean de alabanza. Alaba a Dios por lo que estás pasando, porque Dios te va a llevar a un lugar mejor. Alaba a Dios por el trabajo que perdiste, porque el que viene es mucho mejor que el que se fue. Alaba a Dios por la enfermedad que tú estás pasando, porque cuando te levantes de ese lecho de dolor, de ese lecho de enfermedad, va a venir un poder sobrenatural sobre tu vida para poder testificar que Dios estuvo contigo. Piensen en todo lo bueno, dice Pablo, en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que vale, en lo que tiene valor. Piensen en todas las cosas que son dignas de alabanzas. Amén. En cada suceso traumático, amada familia, que pasamos, ¿cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo fue nuestra conducta? Porque indiscutiblemente no podemos negar una cosa. Los pensamientos lo podemos controlar. Escúchenme bien. Nuestras emociones, el alma, el centro de nuestras emociones, son alimentadas por los pensamientos. Y nuestra conducta es el reflejo de nuestras emociones. Yo tengo un pensamiento de mal, mi emoción va a ser mala y mi conducta va a ser de un mal carácter, de una mala contestación, de un mal proceder. De igual manera, si tengo un pensamiento de bendición, mi emoción va a ser de gratitud y mi conducta siempre va a ser de una persona agradecida. Isaías capítulo 26, verso 3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti tus pensamientos. Amén. Tú guardarás en perfecta paz, número 1, a todos
los que confían en ti. Y número 2, a todos los que concentran tus pensamientos en ti. Ojo, Isaías habla de 2 cosas poderosas. Una, confianza, que es igual a fe. 2, pensamientos concentrados en Dios. Cuando tú sabes, cuando tú entiendes que en lo que estás pasando hay solución, porque tú confías, porque tú tienes fe en Dios, cuando tú crees firmemente y sabes, concentras que eso que está pasando viene de parte de Dios y Dios te va a sacar de ahí, Dios te guarda, te mete en un lugar de paz del cual nadie te va a poder sacar, ni a ti ni tu familia. Tus pensamientos van a ser pensamientos de paz, tus sueños van a ser sueños de paz, tu vida va a ser una vida de paz y entonces vas a poder entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amada familia del Señor, creemos poderosamente que vienen tiempos de bendición. Sí, escúchame bien. Que vienen tiempos de bendición. Que vienen tiempos poderosos. Escúcheme bien, que el Señor te va a usar, que el Señor te va a levantar, que era necesario que tú y yo pasáramos por lo que pasamos para que pudiéramos ver reflejado el rostro de Dios en nuestra vida y para que pudiéramos ser personas agradecidas, para que nuestros pensamientos se convirtieran en pensamientos de gratitud. Vienen tiempos poderosos en medio de todo esto que está sucediendo. Es tiempo de que la iglesia se levante en oración, en ayuno. Es tiempo de que levantes tu altar en casa. Es tiempo de que Dios te visite a tu casa, a tu familia. Es tiempo, es más, déjame decirte algo. Mi esposa y yo declaramos en el nombre de Cristo Jesús que ese tiempo que has pasado delante de Dios, escúchame bien, y creíste que era todo lo que Dios tenía para tu vida, no, escúchame, te lo digo de parte de Dios con todo mi corazón, viene una tremenda visitación a tu hogar, viene un poderoso visitar de Dios a tu vida, viene una poderosa gloria, un peso que va a caer en tu casa, que hay gente que con tan solo pisar tu hogar va a sentir algo fuerte. Hay gente que se va a desvanecer. Hay gente que va a decir, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay en este hogar? ¿Qué está pasando en esta casa? Pero necesitamos ser guardados en completa paz. Tú guardarás en perfecta paz, perfecta, a todos los que confían y concentran tus pensamientos en ti. A todos los que tienen fe, dice Isaías, y a todos aquellos que entienden que todo lo que pasa en nuestra vida es necesaria. Por eso Dios nos hace pasar por eso. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 11. El apóstol Pablo escribe y dice, en efecto, quiero que me pongas atención, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano? Sino su propio espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce tu manera de pensar? El mismo Espíritu, porque está dentro de ti. ¿Quién conoce cómo piensa Dios? Pues el Espíritu de Dios, porque es parte de Dios. Entonces, pidámosles al Espíritu de Dios que nos revele cómo piensa Dios, que nos ayude a entender los pensamientos de Dios, que nos ayude a comprender el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y eso mismo podamos darle a la gente que está necesitada.
Pidámosle al Espíritu de Dios que nos lleve al corazón de Dios, al centro del corazón de Dios, y que ahí podamos entender lo que Dios tiene para nuestra vida, y que lo que pase, por muy dramático, por muy doloroso que sea, no es malo. Al contrario, Dios quiere manifestarse en tu vida, en tu lecho de enfermedad, en tu lecho de dolor, en tu lecho de necesidad, en tu lecho de escasez. Dios quiere manifestarse y quiere que seas una persona agradecida. Decía mucho mi esposa, la pastora, la gratitud es la memoria del corazón, y en el corazón deben estar guardadas todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida. Inclina tu rostro, toma la mano de tu familia. Quiero que se tomen de la mano, porque queremos bendecirles esta mañana, esta tarde ya de mediodía. Padre eterno de la gloria, yo sé que tú estás ardiendo en tu presencia en varios hogares. Yo sé que tú estás hablando a muchos de mis hermanos. Yo sé que tú estás manifestándote en recámaras en la madrugada. Yo sé que que tu gloria está cayendo poderosamente sobre varios hogares. El Señor te dice, prepárate, porque un nuevo fuego, un nuevo poder te va a comenzar a visitar, y la gloria de Dios va a caer sobre tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi esposa y yo bendecimos cada familia, bendecimos cada hogar, Señor. Que la escasez se vaya por una puerta y que la bendición de Dios entre por 7. Señor, cerramos, Padre Santo, puertas a toda maldición, y sean abiertas bendiciones a cada hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo, saludos de la pastora, Dios me les bendiga, el Señor con cada uno de ustedes. Dios los guarde. Amén. Jamendo.com